Amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos en este repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos todo este trimestre estudiando el libro de Génesis. Interesantes, maravillosas historias, muy inspiradoras. Así que les animamos a que ustedes no dejen de estudiar cada día su lección de la escuela sabática. Hoy hemos llegado ya a la lección número 11 y vamos a hablar acerca de José, el experto en sueños. Y para hoy estamos con un invitado especial. Se trata del licenciado Jorge Daza. Él es profesor de Biblia en la Universidad Adventista de Bolivia, especialmente en la unidad de posgrado. Bienvenido, Pastor Jorge. Un saludo para nuestros amigos. Muchísimas gracias, Pastor Víctor. Pues sí, un saludo especial para todos los que están siguiendo esta transmisión. Que Dios siempre los bendiga, los cuide y podamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Así es. Y bueno, estamos transmitiendo desde el Centro de Estudios de la Naturaleza Cooksonia de la Universidad Adventista de Bolivia. Y antes de abrir la palabra de Dios, Pastor, diríjanos en una oración, por favor. Por supuesto, oremos. Oh querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu fidelidad que nos mueve, Señor, a ser fieles a ti. Querido Padre, enséñanos que la historia que nosotros vivamos contigo puede ser un testimonio que pueda llevarnos a tener la mayor prosperidad, el ser tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que puedas bendecir a cada familia, a cada persona que esté aquí con nosotros a través de esta transmisión, que Dios los pueda siempre, tú los puedas siempre bendecir. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios para encontrarnos con el pasaje de memoria, el versículo de memoria, que se encuentra en Génesis 37, 19. Y ahí encontramos a los hermanos de José que dice así: y se dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. A José se lo conoce como el soñador, porque tenía sueños, entendía los sueños e interpretaba los sueños. Y no solamente sueños propios, sino sueños de otras personas. Y por eso José es conocido como el soñador. En esta lección básicamente encontramos dos verdades bíblicas, dos verdades teológicas, dos verdades espirituales muy claras, ¿no? En primer lugar, encontramos que Dios siempre cumple sus promesas, aún en medio de la adversidad, cuando parece que el Señor se ha dormido o no contesta o está callado, el Señor siempre cumple sus promesas. Y también vemos cómo Dios puede convertir lo malo en bueno, ¿no? Porque la providencia divina está presente y aun cuando parece que las cosas van mal, el Señor puede convertir eso malo de la intención humana en algo positivo, en algo bueno. Así que son dos grandes lecciones que nos enseña la vida o la experiencia de José. Vamos a dividir nuestra lección, queridos amigos, en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de los problemas familiares que había en el hogar de José. Ya la semana pasada hemos visto que la familia de Jacob era una familia disfuncional, con tantos problemas por todo lado. Hoy vamos a ver cómo esos problemas familiares repercuten en la vida y en la experiencia de José. Y en la segunda sección vamos a ver a José en Egipto, cómo llega José a Egipto. Así que comenzamos, pastor, con la primera sección, con la primera parte. Vamos a ver los problemas familiares de José. Vemos que por alguna razón, tal vez usted nos puede explicar, pastor, los hermanos de José lo odian a José, lo odian a muerte, literalmente a muerte. ¿A qué se debe tanto odio de estos hermanos de José? Bueno, los sueños de José también lo llevaron a esas consecuencias, pero vamos viendo lo que dice el texto. En Génesis, el capítulo 37, se nos narra a partir del versículo 2 hasta el 11, que bueno, primeramente, José era un adolescente, tenía 17 años, y bueno, él tenía un defecto, informaba, dice el versículo 2, José a su padre la mala fama de sus hermanos, y amaba Israel a José más que a los otros hijos. Eso nos dice el versículo 3. ¿Y cómo reaccionan los hijos ante esto? Versículo 4. Viendo los hermanos que su padre los amaba más que sus hermanos, lo aborrecían.
Aquí está la causa, hay varios errores y no podían hablarle pacíficamente. Miren lo que pasa después, el narrador nos explaya esto, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más. ¿Por qué llegaron a aborrecerlo más? Es que sueña él que tenía un manojo que era más erguido que los otros y todos tenían que alabarle. Los hermanos le dicen, ¿acaso vamos a alabarte? Vuelve a soñar José y él sueña con la luna y las estrellas, o la luna y 11 estrellas alabando a una estrella mayor. Y le dice incluso el padre y los hermanos, ¿acaso nosotros vamos a alabarte a ti, tus papás y tus hermanos? Todos se inclinan ante José en ese sueño. Todos se inclinan ante José a este sueño. ¿Cómo es la reacción del padre? Versículo 11. Los hermanos le tenían envidia. Esa es la reacción de los hermanos. ¿Cuál es la reacción del padre? También un error. Mas su padre solamente meditaba en eso. No hablaba nada, no callaba. No tomó ninguna acción. Se quedó callado. Bueno, los adolescentes sabemos que no maduran su corteza prefrontal, que es la que les ayuda a tener mayores y mejores decisiones. Se vuelven muy impulsivos, ¿no? Por eso, porque comienzan a tener un desarrollo más parietal, occipital, y recién llegan a la corteza frontal, donde ellos toman las decisiones. Y para eso es importante que los padres, ¿verdad? Y allí usted como padre, como madre, es importante que usted se convierta en esa corteza prefrontal de los adolescentes. Aquí había un error de parte de los padres. Existen 4 modelos de padres, de paternidad: el autoritario, el democrático, el negligente y el indulgente. Como que se acomodaba un poco más hacia José, un modelo indulgente, donde había mucha aceptación, pero poco control. ¿Poco control de qué? De sus palabras. Le dejaban explayarse y decía, y no pararon ese momento en el que estaba dando el chisme, ¿verdad? A los padres, no pararon. O sea, José tenía sus errores también. José tenía sus errores. Estaba en una etapa en la que estaba madurando, pero necesitaba obviamente de los padres, y ahí los padres también tenían errores. Ven que a él le dan privilegios, le dan una linda túnica, ¿verdad? Como no a los otros. Cuán peligroso puede ser, ¿no? Que los padres hagan esas diferencias entre los hijos. Y tenían diferentes modelos, eran autoritarios con los otros hijos, porque eran negligentes con los otros hijos, porque no tenían ni control y no tenían tampoco aprecio. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? El democrático, donde equilibras mayor control, un alto control y también una alta aceptación. Hay que elogiar a los niños, hay que darles las recompensas, hay que poder enseñarles con halagos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si hay un error, entonces también hay que tener un alto control. Así que es importante eso. Esa es una lección importante para los padres, sí, para los hijos. Así es. ¿Cuántos padres cometemos errores, tal vez no en la misma magnitud, con la misma intensidad, pero pueden llevar a ocasionar conflictos entre los hijos, ¿no? Entre los hermanos. Y tenían mucha envidia, lo odiaban hasta la muerte. Así es, odio a muerte. Ahora, ¿a qué acto puede llevar el odio tan encarnizado que se puede tener por una persona? ¿Y qué nos enseña esto acerca de lo peligroso que puede ser un corazón no regenerado, como los corazones de los hermanos de José? Eran corazones no educados, corazones y mentes no educadas, ¿no? Porque necesitaban de esos padres. Bueno, el relato nos dice que ellos se van a Siquem. No los encuentra en Siquem. Un hombre le dice a José que estaban en Dotán. Entonces van a Dotán, ¿verdad? Versículo 17. Cuando vieron a José de lejos, dice el versículo 18, antes de que llegara cerca de ellos, comenzaron a conspirar. Ya no lo soportaban a José, ya no lo soportaron. Y dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Esta frase irónica, ¿verdad? Una frase también retórica, paradigmática. Él realmente es el soñador, pero ellos le pusieron un apodo
y eso les llevó al odio. Es interesante. Era algo irónico, ¿no? Exacto, irónico. El soñador, pero esos sueños ellos no los apreciaban cuando después iban a hacer su salvación. Hay dos reacciones, de Rubén y de Judá. La reacción de Rubén es una reacción ante la ley de Dios. No podemos derramar sangre. Tenemos que meterlo al pozo, pero no podemos derramar su sangre. Es nuestro hermano, ¿no? Y además él tenía el plan de salvarlo más adelante. Exactamente, ¿no? Eso es lo que dice. No pongan su mano en él. Y esto lo dijo, dice el versículo 22, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén estaba teniendo una buena intención en el corazón. Hay buena actitud de Rubén. Exacto, hay una buena actitud de Rubén. De repente él sale del escenario. Eso no los dice el narrador. ¿Por qué, no? No dice por qué, sale del escenario, se reúnen los hermanos y entonces entra Judá, el otro personaje. Y Judá dice, ¿qué vamos a aprovechar de ponerlo en el pozo? Siquiera podemos venderlo. Él estaba pensando ya en el dinero. Alguna ganancia, sí, algún beneficio. Algún beneficio, algo para nosotros. Si este hijo tanto mal nos hace a nosotros, este hermano tanto mal, ¿qué beneficio podemos tener? Entonces lo venden. Se entera después Rubén que lo habían vendido y se rasga las vestiduras. Estaba totalmente destrozado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Un padre totalmente desconsolado. Tratan de consolarlo, dice el versículo más adelante, el versículo 35, que trataron de consolarlo, pero ¿cómo les contesta el padre? Dice, yo descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta la muerte, y lloró su padre. Qué terrible noticia para este padre, ¿no? Exactamente. Pero está cosechando las cosas que él no sembró o que sembró mal. Exactamente. Cosecha lo que sembró y no puede cosechar lo que no sembró, ¿verdad? Una buena educación de parte de los hijos. Entonces, lamentablemente también son consecuencias de sus propios actos. Siempre existirá consecuencias. Es interesante, ¿no? Judá aceptó matar a José. Aceptó no matar a José, Judá, ¿verdad? Y con esto cumplía las reglas, cumplía en apariencia, en exterior, exacto. Pero él no tenía en el corazón la ley de Dios, porque al final quería tener ganancia de eso y no le importaba el hermano. Al final no le importaba dentro del corazón, dentro de la mente, lo que era ser el guarda del hermano, el que cuidaba al hermano, el que ama al hermano. Y el narrador lo que hace, después del capítulo 37, nos pasa al capítulo 38 y nos refuerza, nos reafirma, ¿verdad?, el defecto de ese corazón no transformado de Judá. Va a aflorar ese corazón en otras acciones. En otras acciones, exactamente. Porque ahora el foco ya no está en José, sino en este personaje que es Judá. Y Judá, ¿verdad?, en el capítulo 38, se acuesta con una ramera, sin saber, ¿verdad?, que esa ramera era su nuera, Tamar, ¿no? Y él sabía que ese acto era ilegal, pero como nadie lo estaba viendo, entonces lo cometió. Ahí Tamar le pide algo porque él no podía pagar, ¿verdad? Ella le pide astutamente que le pueda dar su sello, su cordón y su báculo, ¿no? Después Judá, ante la gente, ante la multitud, ante la sociedad, dice, ¿y esta mujer, mi nuera, que ha cometido fornicación, ahí quedó embarazada, entonces evidente fornicación, tenemos que quemarla, tenemos que matarla? Eso es el cumplimiento de la ley. Era bien legalista. Muy legalista, claro, ante la sociedad. Ahora, esto muestra también cómo él muestra una cara, exacto, ¿no? Pero él no hay coherencia entre lo que él habla, lo que él cree, lo que él predica, lo que él enseña y lo que él vive. Exactamente. ¿No? Ahora, ¿cuántas personas, por no tener la conciencia de la presencia de Dios, dicen, como nadie me está viendo, lo puedo hacer, ¿no? Pero hay alguien que sí nos está viendo. Exactamente. Y es que debemos ser primeramente fieles en lo privado, cuando nadie nos ve, y entonces seremos fieles en lo público. ¿Dónde se concentraba solamente Judá en ser fiel
ante lo público, pero en lo privado él no era fiel. Y entonces es que Tamar, este es el desenlace de la trama, ¿verdad? Tamar le muestra el cordón, el báculo, y entonces se da cuenta de que él también había cometido el pecado. Y que tal vez la falta de él era mucho mayor que la de ella. Exactamente, exactamente, eso mismo declara él. Así es. Bueno, ¿cómo pues un corazón, como usted dice, pastor, no educado o no regenerado, no convertido, no transformado, puede llegar a cometer cualquier tipo de acciones, ¿no? Como querer matar al hermano, querer venderlo, acostarse con una prostituta y todavía juzgar encima, ¿no? Todo eso hace un corazón que no ha sido transformado, no ha permitido que el Espíritu Santo lo transforme. Exacto, no ha permitido que el Espíritu Santo y el Maestro de los Maestros lo pueda educar. Pero ¿cómo es un corazón que permite que Dios lo eduque, que Dios lo transforme, que Dios lo vaya haciendo crecer? Es un corazón mucho más lindo y ese es el corazón justamente de José. De José, y justamente de él estamos hablando. Ahora vemos a José, vamos a ver la segunda parte, pastor, y entramos a ver a José ya en Egipto, ¿no? José como gobernador de Egipto. Pero antes de ser gobernador de Egipto, lo vamos a ver primero en Egipto, llega vendido como esclavo a la casa de un oficial de la Guardia Real de Potifar. Y la palabra de Dios dice que todo lo que José hacía, Jehová lo bendecía, y Jehová estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y hacía las cosas bien, hacía un buen trabajo, lo nombraron mayordomo principal de toda la casa de Potifar. Más adelante, cuando lo vemos en la cárcel, también hace un buen trabajo y lo ponen a cargo de cuidar a todos los demás presos, ¿no? Siendo él mismo un preso. ¿Cuáles habrán sido los factores del éxito laboral en José? ¿Por qué José tuvo éxito? ¿Por qué tenemos en muchos cristianos prosperidad? No la prosperidad de la sociedad, como ve la sociedad, sino esa prosperidad bíblica. Y está en un versículo, veamos la primera parte de un versículo en Génesis capítulo 39, versículo 2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Qué significa clave, exactamente? La prosperidad es ser una persona que está al lado de Jehová. Jehová es nuestra mayor riqueza, de todas las riquezas que pueden existir en el universo. ¿Y cuál es el concepto, pastor, cuál es el concepto bíblico de la prosperidad? Porque mucha gente piensa que tener dinero es prosperidad, ¿no? Entonces, si no tengo dinero, mucho dinero, entonces no he prosperado. Y dice que aquí Jehová prosperó a José, pero José seguía siendo esclavo. Y cuando estaba en la cárcel, José seguía siendo un preso, pero dice que Dios lo prosperaba. ¿En qué consiste la prosperidad? Es interesante lo que dice el versículo, ¿no? Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La prosperidad no siempre tiene que ver con todas las riquezas, porque esas riquezas incluso pueden ser ilegales y pueden estar alejándonos de Dios. Y el enemigo también puede bendecir con mucha prosperidad del enemigo. Pero ¿cuál es la verdadera prosperidad? Es la que notó Potifar en José, su unión inquebrantable con Dios. Esa es la verdadera prosperidad, la prosperidad bíblica. No importa en qué circunstancia uno esté. La integridad de la persona. Exacto. Uno es íntegro solo gracias a esa unión. Uno es próspero realmente, crece en todas sus dimensiones, física, mental, social, espiritual, crece en todas esas dimensiones como persona, si es que está al lado de Dios, si permite que Él gobierne su vida. Ahora, esa prosperidad que usted lo indica, que lleva a la integridad y que después las otras cosas vendrán por añadidura, ¿no? Pero esa integridad, esa prosperidad de José hace que él no solamente sea próspero en el trabajo, laboralmente, sino también en lo moral. Porque la esposa de Potifar tienta a José
y José vence la tentación. ¿Cómo es que José vence la tentación de la esposa de Potifar? Leamos el texto bíblico, dice en el capítulo 39, versículo 9. Él contesta ante la tentación: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, le dice a la esposa de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pero él no dice cómo haría este gran mal ante la sociedad, ante Potifar, ante ti. Dice, ¿cómo haría este gran mal ante Dios? ¿No? Entonces, tener la conciencia de la presencia de Dios nos puede ayudar a vencer las tentaciones. Tener la conciencia, yo podría añadir allí que hay dos maneras de poder vencer la tentación: la correcta y la incorrecta. La incorrecta, ¿cuál es? Enfocarnos en la sociedad, en nosotros mismos, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en el qué dirán, en la filosofía humana, en la sabiduría humana, en la ciencia humana, en los consejos humanos, y muchas veces acudimos a eso para no tener tentaciones, no tener problemas, y eso es lo incorrecto. Generalmente con eso caemos, porque nos enfocamos en nosotros mismos, pero la manera correcta es enfocarnos en Dios. ¿Cómo pecaré ante Dios? Yo tengo una relación con Él, y así nos enfocamos ante la tentación en su poder, en su providencia, en lo que Él quiere para nuestra vida, en el propósito lindo que Él tiene para nuestra vida, en cómo Él quiere protegernos de esas tentaciones que van a traer caos y dolor y llanto a nuestra vida. Así es. Bueno, ahí encontramos también el secreto para vencer las tentaciones. Exactamente. ¿Verdad? Que es la comunión íntima y la conciencia de la presencia de Dios. Ahora, José está en la cárcel, y en la cárcel se encuentra con dos compañeros de prisión que habían sido oficiales del rey, del faraón, un copero y un panadero, que están ahí, y ellos tienen sueños. Y más adelante, después que José le interpreta los sueños y se cumplen de acuerdo a la explicación que él dio, el faraón también tiene sueños. Uh-huh. ¿Qué paralelismo hay entre los sueños del faraón y los sueños de estos dos oficiales que estaban en prisión? Ahí podemos mencionar algunos paralelismos. Esto es muy interesante porque también es una especie de relato profético, ¿no? Principios proféticos. Bueno, los sueños del copero y del panadero se repiten en cuanto a la frecuencia numérica. El copero sueña con 3 sarmientos de uva y el panadero con 3 canastas de pan, ¿no? Canastos de pan. Ahí está, 3 y 3. Hay una repetición numérica. De la misma manera con los sueños de Faraón, ¿verdad? Se repite la frecuencia numérica porque sueña con 7 vacas gordas y flacas y con 7 espigas gruesas y delgadas. Hay una frecuencia numérica que se repite. Entonces, también se repite la interpretación de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, estos tres, en cuanto a los sueños del copero y del panadero, estos 3 elementos con los que ellos sueñan, representan 3 días, ¿no? Hay una interpretación muy similar, y también en los sueños de Faraón hay una interpretación similar. Tiempo. Ambos representan, ¿verdad? 7 años, ¿no? Las vacas y las espigas. Bueno, y también hay algunas diferencias. Las consecuencias de los 2 sueños, ¿verdad? No son tan paralelas en el caso. Antónimas. Son antónimas porque uno es para vida y otra es para muerte. En cambio, estas son una, ¿verdad?, para poder tener conciencia del ahorro en los primeros 7 años y de la buena administración en los siguientes 7 años, ¿no? ¿Y a quién eligieron ahí como administrador? No había nadie más sabio que el intérprete de los sueños. Esa sabiduría solamente puede provenir de Dios. Y el faraón se dio cuenta de eso y lo elige para que él sea ese administrador, y sería el segundo en todo ese gran imperio de Egipto, ¿no? Después de Faraón. Ahora, pastor, hemos visto que José tuvo una vida realmente dura, ¿no? Desde jovencito, desde adolescente fue vendido, fue llevado como esclavo, estuvo en la cárcel por una calumnia de esta mujer.
y estando allí sus compañeros se olvidan de él, especialmente el copero, ¿no?, que sale libre, se olvida de él, pero ahora lo vemos que él es nombrado administrador del imperio más grande de ese entonces. ¿Cómo ahora, en la actualidad, nosotros podemos confiar en las promesas de Dios en medio de circunstancias adversas? Hay una clave, y esta clave es la fe. Porque las circunstancias nosotros las podemos ver, las podemos tocar. El hijo puede estar enfermo, tu propia salud puede estar mal. La circunstancia de José fue terrible, como mencionaba, y todo eso lo podía ver y palpar. Pero él en ese momento no podía ni ver ni palpar una promesa mayor. Y para poder ver eso necesitamos tener ojos de fe. Ojos de fe en esas promesas, porque Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida y tú estás en medio de la historia. José pasó de ser, como decía, el gobernador de la casa de Potifar a ser un gobernador en la cárcel, ¿verdad? Y fue denigrante, pero luego pasó a ser el gobernador de todo el reino de aquel entonces. Era un imperio mundial en realidad Egipto. Entonces el rey del mundo, podríamos decir. ¿Y será que en ese momento donde estaba en la cárcel podía ver eso, José? No, pero podía tener una relación con Dios y saber que Él tiene un propósito maravilloso para su vida. Así es. Entonces estamos viendo cómo las promesas de Dios se cumplen y cómo Dios puede convertir lo malo que hacen los seres humanos, las malas intenciones de los seres humanos, Dios finalmente le puede dar un final bueno, un final feliz, ¿verdad? Pastor, para terminar, José, en medio de cualquier circunstancia que estuvo, siempre fue fiel a Dios, se mantuvo íntegro, en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuán importante es el buen testimonio donde nos encontremos? Un buen testimonio no solamente tiene que ver con esas acciones ante la sociedad, ¿no? El buen testimonio parte del amor de Dios para nuestra vida, cómo Él nos transforma, cómo Él nos lleva, cómo nosotros aceptamos esa protección, cómo nosotros podemos cada día buscarlo por necesidad de su palabra, de su sabiduría, para tomar las mejores decisiones. Ese testimonio no solamente es lo que podemos reflejar al mundo, sino ese testimonio es la relación que tú puedes tener con Dios, la historia que tú puedes escribir junto a Dios. Y esa historia que se escribe junto a Dios es muchas veces de subidas y bajadas, como le pasó a José. Pero al final sabemos que Dios tiene un epílogo, ¿verdad? Un final muy feliz para tu vida. Así, y esa es la promesa del Señor en la cual podemos confiar, aunque no veamos mientras estamos en esta vida en toda su plenitud. Así es. Pastor Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en el repaso de esta lección. Y queridos amigos, nos vamos a ver la próxima semana con la lección número 12. Estamos estudiando el libro de Génesis y estará la emocionante historia de José y el reencuentro con sus hermanos. No se pierda la lección número 12, estudiemos cada día. Vamos a despedirnos con una oración, pastor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos, Señor, por tu providencia, porque tú participas, interactúas en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tus promesas. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias difíciles podemos vislumbrar por la fe que tú cumplirás aquello que has prometido. Te pedimos también, Señor, que si estamos atravesando circunstancias negativas, adversas, tú nos puedas acrecentar la fe de tal manera que podamos ver cómo aquellas cosas malas que podemos enfrentar en la vida, tú las puedes convertir en buenas. Permite, Señor, que podamos ver eso con los ojos de la fe. Te pedimos tu bendición para cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, los esperamos la próxima semana con la lección número 12. Que el Señor los bendiga.